Vamos a ver rápidamente el síndrome de Eisenmenger. Esto lo vimos de manera extensa en el video anterior. Ahorita nada más va a ser como un repaso, o sea, la versión corta de este video. Entonces, síndrome de Eisenmenger va a ser los cambios compensatorios que vamos a tener en respuesta a que el paciente tiene una derivación que va de izquierda a derecha que no fue corregida. Entonces, ¿cuáles van a ser los cambios? En el video anterior vimos que vamos a tener ventrículo derecho hipertrofia del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar, o sea, hipertensión de la arteria pulmonar, el paciente en respuesta de la cianosis, va a tener policitemia, o sea, va a tener más glóbulos rojos. Entonces va a tener un aumento del hematocrito en estudios de laboratorio. Y aparte va a tener un aumento de la concentración de hemoglobina. Y el paciente se puede presentar con lo que es osteoartropatía hipertrófica. Que es que los dedos del paciente parecen como si fueran palillos de tambor. Así, el dedo se va a ver como así, en forma de palillo de tambor. Más o menos como así. Entonces rápidamente vamos a repasar por qué estaban estos cambios. Aquí tenemos el corazón. Aquí están las válvulas. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí está la arteria pulmonar. Así. Y voy a poner a la aorta. Entonces esta va a ser la aorta. Esta es la aorta, así. Entonces, vamos a tener derivación de izquierda a derecha. ¿Cuáles son las patologías que hacen derivación de izquierda a derecha? Vamos a ver tres clásicamente. Es la persistencia del ducto arterioso. La otra es la comunicación interauricular, o sea, defecto del septum interauricular. Y la otra es la comunicación interventricular, o sea, una comunicación entre los dos ventrículos, un defecto del septum interventricular. Entonces, en cualquiera de los tres casos, dijimos va a haber un aumento del volumen sanguíneo en la arteria pulmonar. Esto es, si tenemos persistencia del ducto arterioso, o sea, una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Si tenemos persistencia del ducto arterioso, o sea, de esta comunicación, la sangre de la aorta va a pasar a la arteria pulmonar, porque aquí hay más presión. Si tenemos una comunicación interventricular, la sangre del ventrículo izquierdo va a pasar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, la sangre pasa a la arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar va a recibir la sangre normal que recibiría del ventrículo derecho, más la sangre que el ventrículo izquierdo le pasó. Entonces, en la arteria pulmonar vamos a tener más sangre. Vamos a ver el caso de la comunicación interauricular. En la comunicación interauricular están las aurículas comunicadas. Entonces la sangre va a pasar de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Entonces la arteria pulmonar va a recibir toda la sangre del ventrículo derecho. Pero la sangre del ventrículo derecho viene en parte de lo normal que trae a la aurícula derecha, más lo que la aurícula izquierda le pasó a la aurícula derecha. Entonces, obviamente, la sangre de la arteria pulmonar va a ser mayor de lo normal. En los tres casos, vamos a tener más sangre aquí, en la arteria pulmonar. Más sangre en la arteria pulmonar. Y si tenemos más sangre en la arteria pulmonar, vamos a tener un aumento de la presión en la arteria pulmonar. O sea, esto nos va a llevar a cambios en la vasculatura de la arteria pulmonar. Y finalmente el paciente va a tener hipertensión de la arteria pulmonar. Y ahora vamos a ver qué pasa. Si tenemos hipertensión de la arteria pulmonar, va a ser más difícil que la sangre del ventrículo derecho pase a la arteria pulmonar, porque hay más presión en la arteria pulmonar. Entonces vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, ya voy a borrar aquí. En respuesta a la hipertensión pulmonar, vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho.
También, en el caso donde tenemos comunicación interauricular, la sangre pasaba de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y esto finalmente va a ser un aumento de la presión en la aurícula derecha. Entonces también vamos a tener hipertrofia de la aurícula derecha en menor o mayor grado. Y ahora la sangre, como tenemos más presión ahora en las cavidades del corazón derecho, como hay más sangre, más presión, como hay más presión aquí en el ventrículo derecho ahora que está hipertrofiado, ahora la sangre va a pasar del corazón derecho al corazón izquierdo. Por ejemplo, en la comunicación del ducto, la presencia del ducto arterioso, ahora hay más presión en el corazón derecho que en el corazón izquierdo. O sea, ahora va a haber más presión en la arteria pulmonar que en la aorta. Y entonces la sangre va a pasar de la arteria pulmonar a la aorta. Y la sangre de la arteria pulmonar, como es sangre que viene del ventrículo derecho, esta sangre no oxigenada. Entonces vamos a pasar sangre de la arteria pulmonar a la aorta y de aquí a la circulación periférica, pero esta sangre va a ser sangre no oxigenada. Entonces vamos a tener sangre no oxigenada en la circulación periférica. Vamos a ver el caso de la comunicación interauricular. Aquí igual, como aumentó la presión en la aurícula derecha, ahora la sangre va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, en lugar de que pasara de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y ahora la sangre que está en la aurícula izquierda es en parte sangre que viene de las venas pulmonares, que es sangre oxigenada, y en parte sangre no oxigenada, que viene de la aurícula derecha. Y toda esta sangre va a pasar al ventrículo derecho, que contiene sangre no oxigenada. Y aquí en el ventrículo izquierdo, la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo va a pasar a la aorta. Pero en la aorta vamos a pasar sangre, que es sangre oxigenada y sangre no oxigenada, porque es la sangre que viene del ventrículo izquierdo, pero esa sangre viene de la aurícula izquierda, que tenía sangre oxigenada de las venas pulmonares y sangre no oxigenada de la aurícula derecha. Entonces, en la aorta vamos a tener sangre no oxigenada en la comunicación interauricular. Y lo mismo en la comunicación interventricular. Si tenemos comunicación interventricular, como ahora tenemos hipertrofia del ventrículo derecho, en cualquiera de los casos hay hipertrofia del ventrículo derecho, y entonces aumenta la presión en el ventrículo derecho, la sangre se va a pasar del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, y esta sangre es sangre no oxigenada. Entonces vamos a tener sangre no oxigenada en el ventrículo izquierdo, que se va a pasar a la aorta y de aquí a la circulación periférica. Entonces, en los tres casos, digamos, a largo plazo, cuando ya tengamos más presión en las cavidades derechas o en la arteria pulmonar, vamos a tener sangre no oxigenada que está pasando a la circulación periférica. Y entonces el paciente se va a presentar con cianosis. El paciente va a tener cianosis. Y en respuesta a la cianosis, el paciente va a producir eritropoetina. Eritropoetina para aumentar la producción de glóbulos rojos. Si tenemos altos niveles de eritropoetina, van a aumentar los glóbulos rojos. Y recordemos que los glóbulos rojos contienen la hemoglobina. Entonces, si el paciente tiene cianosis, vamos a tener más producción de eritropoetina. Y si tenemos más producción de eritropoetina, el paciente va a tener más glóbulos rojos, o sea, va a tener hematocrito aumentado y la concentración de hemoglobina va a estar aumentada. Aparte, el paciente puede tener osteoartropatía hipertrófica, que esto es lo que son dedos en forma de palillo de tambor. Entonces, esta es la tríada clásica del síndrome de Eisenmenger, que es hipertrofia del ventrículo derecho con policitemia en respuesta a la cianosis y osteoartropatía hipertrófica. Entonces, síndrome de Eisenmenger van a ser los cambios que se van a dar por una derivación de izquierda a derecha que persiste, que no se corrige, en donde ahora la derivación es de derecha a izquierda. Vean cómo primero hablamos de una derivación de izquierda a derecha y luego hablamos de una derivación de derecha a izquierda. Entonces, síndrome de Eisenmenger va a ser hipertrofia del ventrículo derecho, hipertrofia de la aurícula derecha, hipertensión pulmonar, y esto se va a presentar con cianosis, policitemia, o sea, aumento del hematocrito, aumento de la hemoglobina, y el paciente puede venir con osteoartropatía hipertrófica por una derivación de izquierda a derecha que no se corrigió y ahora es de derecha a izquierda, y ahora tenemos sangre no oxigenada en la circulación periférica, y eso es todo lo que nos va a dar la cianosis y sus compensaciones. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.